quien es abogada, egresada de la UBA con especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de El Salvador y está diplomada en Círculos Restaurativos de IDESCURE, México. Desde 2015 se desempeña como juez a cargo del Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 5. Además, es presidenta de la Asociación Argentina de Justicia de Ejecución Penal y ocupa cargos relevantes en diversas organizaciones. Jiménez es autora y directora de múltiples publicaciones centradas en la ejecución de la pena y la justicia terapéutica y restaurativa. Además, forma parte del programa Justicia y Género de la OEA-CICAD y es capacitadora del programa Case Care Manager de la misma organización. Desde 2018 lidera el programa piloto de justicia terapéutica para personas que cometen delitos relacionados con las drogas en su juzgado y es docente en diversas instituciones educativas. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la red por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto poder acompañar y participar. Y bueno, agradezco a la persona de Juan Galarreta, que es un querido amigo y ha llevado adelante la red en este proceso tan interesante de estos últimos tiempos, con estas dificultades que se nos presentan, siempre poniendo voz a los problemas serios, comunicando, que bueno, hace un trabajo muy importante. Bueno, yo desde otra óptica, por supuesto, desde mi rol de jueza desde hace 9 años, voy a tratar de compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con la práctica concreta de la justicia restaurativa y también de la justicia terapéutica, que son dos herramientas que en el desarrollo de la tarea creo que tienen muchísimo para ofrecer. Y por supuesto, en base a todo esto que compartió Raúl con nosotros, creo que uno de los elementos claves a reflexionar es cómo nosotros como operadores judiciales debemos formar parte de esa transformación o de ese cambio en cuanto a cómo percibimos estos procesos, este trabajo que lleva a nuestras dependencias y cuáles son las cosas que nosotros realmente creemos que tenemos que reforzar, que modificar, que cambiar, para que verdaderamente la causa subyacente del conflicto que nos llega a diario tenga o sea de alguna forma atendida. Que creo que en la práctica, lamentablemente, cuando estamos formados en el derecho, el encuadre parece que es lo más importante, ¿no? El encuadre legal, cumplir con la norma, dar esa respuesta que es la que por mandato tenemos que cumplir todos, y terminamos renunciando a encontrar los intersticios que la ley nos deja para poder hacer otras cosas en esos procesos, otras intervenciones distintas que no están prohibidas, están permitidas y que nos tienen que ayudar a conectar mejor con esas cuestiones que nos va a traer el caso. Bueno, para empezar, se me ocurrió esta frase de Ferraioli porque me parece que es bien directa. Habla de la brutalidad del derecho penal. A veces en la naturalización de nuestras tareas cotidianas no nos damos cuenta de cuánta brutalidad intrínseca tiene la herramienta de derecho penal dentro de la vida de las personas. Las injerencias nuestras, la posibilidad de decidir y de definir cosas sobre las vidas de otros, y de una forma que termina siendo muy cruda, pero que la tenemos incorporada naturalmente. La privación de la libertad la tenemos incorporada naturalmente, la distancia entre esa persona y su familia la tenemos incorporada naturalmente, que la persona tenga un dolor y no pueda satisfacer su posibilidad de acudir a un sistema de salud por sus propios medios. Parece que todo eso está naturalizado en nuestro trabajo cotidiano. Creo que esa tal vez sea el cuestionamiento de la legitimidad más grande que tiene nuestro derecho penal, que terminamos como operadores despersonalizando todas estas cuestiones. También encontrar cuál es el marco por el cual estamos un poco de alguna forma obligados como jueces y jueces argentinos a
defender lo que se llama la cultura de paz. Desde los organismos internacionales de derechos humanos, la misión de los jueces excede el mero hecho de resolver un caso o de aplicar la ley. Hoy tenemos la obligación de embanderar la cultura de paz, de que la justicia sea accesible, de que sea comprensible para los destinatarios y preocuparnos por algo que no está prácticamente en ninguna norma recogido, que es el bienestar. Nosotros tenemos obligaciones de bienestar sobre las personas que son destinatarias de nuestras decisiones. En los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el Objetivo 16 es uno de los que enmarca cuáles son las metas hacia el año 2030. Ya estamos en 2024, no falta mucho para eso. Tenemos la obligación de modificar las prácticas para defender estos estándares, que son los estándares internacionales a los que la Argentina se ha comprometido. Parte del problema probablemente sea el error de diagnóstico en cuanto a quiénes son los clientes que pasan por nuestros sistemas todos los días. ¿Quiénes son las personas que llegan a los sistemas penales? Hay poca información porque lamentablemente las estadísticas oficiales, por ejemplo el SNEP, el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución Penal, recoge ciertos parámetros a lo largo de los años porque tiene que tener un efecto comparativo, entonces no puede flexibilizarse en cuanto a la data oficial que nosotros recibimos, pero hay muy pocos estudios serios que nos den o nos arrojen alguna información interesante. Este es un estudio que hizo la Universidad Nacional del 3 de Febrero, el CELIB, es un estudio que lo hizo comparado, lo tomó con una cantidad de años de diferencia, pero representa una muestra de 1000 personas privadas de libertad en distintos establecimientos penitenciarios. Y ahí aparecen todos los indicadores que todos conocemos intuitivamente, pero que no tenemos tan a la vista ni tampoco tienen estas estadísticas los legisladores, por ejemplo, cuando deciden este tipo de cosas, como por ejemplo, bueno, esos algunos tienen numeritos, pero estos numeritos pareciera que no los ven tanto. Pero aparecen el hogar con violencia, los amigos de delinquir al momento de ser detenido, familiares en prisión, la presencia de bandas delictivas en su barrio, la desvinculación del hogar temprano, el consumo de drogas o alcohol dentro de las 6 horas de haber cometido delito, el 32,6%. Es un problema muy grave que está absolutamente oculto o negado. El 40% llevaba un arma y el 56,6% de esta muestra de 1000 dijo entender poco o nada de lo que sucedió en su juicio, que es gravísimo, es gravísimo. A su vez, si creemos que estas estrategias funcionaron, o por lo menos representaron hasta ahora, ya les digo que no, porque tenemos una tasa de encarcelamiento que en 2001 era de 210 cada 100.000, y en 2022, si tomamos la tasa real, que es la tasa que comprende a las personas que están alojadas en establecimientos no especialmente preparados para recibirlo, como comisarías, como se habló hoy, que es un tema gravísimo que tenemos en todo el país, dependencia de las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, la tasa es de 2,55 cada 100.000, con lo cual en los últimos 20 años encarcelamos, pero la efectividad normativa no llegó. Dentro de las cuestiones, bueno, la parte teórica de la justicia restaurativa yo no la voy a abordar realmente, solo algunas cuestiones, pero sí tener presente el concepto del conflicto expropiado, ¿no? Como el Estado, esta semana tuvimos en los medios instalado un tema relacionado con este debate, si los conflictos pueden ser expropiados, si están en cabeza de la víctima, hasta dónde la víctima tiene derecho a decir o a callar, y si es efectivo esta intervención del Estado. Bueno, Neil Christie, hay algo que dice en su discurso muy importante, que es que los sistemas penales como están diseñados hoy generan consecuencias sobre estos sujetos, generan dolores, generan efectos que no van a lograr eso de lo que hablaba Raúl, que es contrarrestar, prevenir o lograr esa presunta prevención especial positiva. ¿Por qué? Porque ya el paso de la persona por el sistema va a generar un montón de situaciones que van a empeorar eso. Y cuando el conflicto se devuelve a las personas que lo originaron,
es cuando se puede trabajar desde su causa subyacente. Y eso es lo que podría llegar a modificarse en cuanto a cómo nosotros como operadores recibimos esa información en los casos. Vamos a buscar esa información. ¿Cómo es la comunicación que establecemos con las partes cuando necesitamos encontrar esa causa? Porque en realidad el derecho penal es un derecho de consecuencia, no de causa. No, nadie va derecho a buscar la causa. Lo que medimos son las consecuencias. Bueno, por otro lado, las necesidades de las partes y las intervenciones que hacemos como justicia. No hay un match entre la necesidad y la intervención, porque nosotros no estamos llamados a atender las necesidades. Nadie nos manda a atender las necesidades de estas personas como primera misión. Tenemos que ir a aplicar la máxima expresión de la potestad punitiva del Estado. Para poder cambiar nuestra forma de enfocar los casos, tenemos que aprender a identificar las necesidades. Es la única forma de lograr, tal vez, encontrar una solución a esa causa de ese conflicto. Y por último, ¿cómo lograr el éxito de las medidas alternativas? ¿Por qué? Porque todas estas prácticas, hay discusiones doctrinarias que dicen que si las medidas alternativas reducen el encarcelamiento, sí, para algunos autores no. La realidad es que la única llave de no encarcelamiento es la aplicación de las medidas alternativas. Y nosotros en Argentina tenemos un catálogo excelente de medidas alternativas comparado con los catálogos de otros países. Tenemos muy buenas medidas, muy mal aplicadas. ¿Por qué razón? Porque las medidas alternativas necesitan de una red. No se solucionan con una resolución judicial. Necesitamos otros operadores que estén trabajando en las necesidades. Necesitamos operadores que estén en territorio, que estén preocupados por abarcar estos derechos esenciales que tenemos que restituir, los de nuestro grupo de clientes que venían con derechos no restituidos hasta que aparece por primera vez el Estado, tal vez en un contexto inicial. En cuanto a la definición, yo voy a dejar la presentación solo el efecto de que esté la información, pero lo más importante para mí del enfoque restaurativo, de cualquier enfoque, aunque mi colega habla de que siempre hay que trabajar entre las dos partes, yo acá voy a desafiar el asunto porque yo creo que las prácticas parcialmente restaurativas tienen un efecto en el trabajo individual con cada una de las partes, inclusive con cómo puede repercutir este trabajo con la comunidad. Es muy altamente probable que nosotros tengamos casos en los cuales no podamos trabajar con las dos partes, o no podamos tampoco trabajar con la comunidad. Dependerá del caso y cómo sean las situaciones. Pero sí visibilizar que este triángulo tiene que estar en nuestro registro al momento de pensar en cómo trabajamos un caso. Esto lo vamos a saltar. No, algo que sí quiero volver para atrás, si puedo. Estoy muy... No, está yendo por adelante. ¿No? Estoy poniendo todo. Bueno, no importa, acá. No, lo que sí quería decir, que como para que nos quede bien incorporado, es recuperar las palabras de Keith Frank, cuando ella dice que cuando el Estado actúa en nombre de la víctima, se debilita el sentido de comunidad. Se pierde esta noción de cómo la comunidad tiene que estar involucrada en la solución del delito. Probablemente sea por eso que nosotros escuchemos todo el tiempo estos discursos desde que se muere en la cárcel hasta el cuentito de la máxima estoy ida, chicos. El cuentito de que con más cárcel vamos a solucionar la prevención del delito o del populismo penal punitivo que todos ya por demás conocemos. Si hubiera, cuanto en una comunidad más se compromete a la víctima y a quienes pertenecen adyacentemente a esa comunidad en la solución de ese delito, de esa modalidad delictiva, de esa situación que está ocurriendo en el barrio, cuanto más se compromete esa comunidad, más probabilidad hay de que el efecto pretendido ocurra. Mientras que nosotros sigamos escindiendo este discurso de que el Estado total va a actuar ante estas situaciones y que es culpa de otros,
Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad frente a esos jóvenes, no tenemos responsabilidad frente a lo que se llama elevar el riesgo, no tenemos ninguna responsabilidad. Bueno, ese discurso de odio o de confrontación va a seguir persistiendo. Ahora bien, de restaurativa hablamos un montón. Quiero dedicarle un pedacito a la justicia terapéutica. La justicia terapéutica es una corriente filosófico-jurídica que nace en los años 80 en Estados Unidos y aparece a partir del análisis que se hace de la actuación la actuación judicial frente a la famosa crisis del crack. Algunas personas empiezan a observar que cuando se produce esta crisis del crack en Estados Unidos, los consumidores, lo que ocurría con estos consumidores es la famosa puerta giratoria. De ahí viene la puerta giratoria, ¿no? Entraban al sistema, los condenaban, continuaban en ese estado, salían, volvían a consumir, etcétera, etcétera. La efectividad del sistema de justicia era nula para trabajar estos casos. Bueno, esto hasta el día de hoy sigue sucediendo, es lo que seguimos viendo hoy. Personas en situación de consumo, personas en situación de calle, con un consumo poco comprendido porque nadie termina de entender que la persona no consume porque elige, no es una decisión. El que consume, consume porque no soporta un dolor y tiene que, con algo, sostenerse en esta vida. Bueno, la justicia terapéutica lo que termina concluyendo a partir de mucho desarrollo teórico de muchos años es que el derecho puede servir como agente terapéutico y sobre todo analiza esta tensión y trauma que causa el proceso legal. A cualquier persona que está sometida a un proceso que no comprende, porque empecemos por el principio, ninguno de nuestros justiciables puede comprender nuestro proceso si no tiene supuestamente un intermediario, un defensor, un alguien que le traduzca. Esto pasa en todas las áreas de derecho, no solamente en el área de derecho penal. ¿Qué es lo que busca la justicia terapéutica? Que los operadores cambiemos nuestra forma de percibir esta administración de justicia y que nosotros veamos que por más que tengamos la mejor norma, tal vez para ese caso determinado, esa norma no va a generar el bienestar en el destinatario. Esto es un trabajo que ustedes me dirán, ay, pero qué sofisticado esto que dice Jimena, ¿cómo vamos a hacer ese análisis en cada uno de los casos? Yo les puedo asegurar que cuando uno empieza a trabajar con este enfoque, cuando un juez se convierte en un juez terapéutico, ya no hay más no hay caso de que pase por nuestras manos, y tengo 3.000 causas en el juzgado, ahora que tengo pocas, que no se observe de una manera diferente. La mirada de qué decisión vamos a tomar y cómo vamos a conformar esa decisión realmente cambia. Y puede que el famoso cortar y pegar, o siempre porque lo hicimos así, entonces en estos casos hacemos esto y siempre hacemos esto. Bueno, esto nos desafía a abandonar ese criterio de siempre hagamos esto. Y lo que es muy importante es el criterio de elegibilidad, porque no todos los casos nos van a desafiar a requerir este tipo de intervenciones. Entonces decir que esto es imposible de hacer no es tan cierto, porque si nosotros tenemos un buen criterio de elegibilidad y sabemos qué casos queremos abordar con otro tipo de profundidad o de herramientas, esto puede ocurrir, puede suceder positivamente. Es muy interesante el sistema el sistema que propone la justicia terapéutica nos baja a nosotros de ese pedestal de que la ley va a resolver todos los problemas, porque trabaja interdisciplinariamente con las otras ciencias de la conducta. En definitiva, es increíble que nosotros no tengamos o no contemos siempre con esa formación o ese acompañamiento interdisciplinar, porque estamos en definitiva analizando todo el tiempo conductas humanas y no estamos formados para eso. Las buenas prácticas, bueno, yo ahora dejo algunas de cuáles son las buenas prácticas que aplican para ambas corrientes. Esto es muy importante. El reconocimiento del otro. Yo la empatía ya casi no la uso como palabra. Creo que el reconocimiento del otro, desde el rol de operador judicial, a darle una singularidad a esa persona que llega a nuestros estados, sea víctima, sea victimario, sea un familiar, pero es ese vínculo directo del operador, esa palabra, el valor de la palabra del juez.
que ya nadie más recuerda. ¿Cuánto imprime el valor de esa conversación y ese tiempo que uno le puede dedicar en esa situación en particular? La flexibilidad es algo que no aprendimos en la facultad. Los abogados no somos flexibles, somos más vale inflexibles. Bueno, flexibilidad en los procedimientos, la integración de servicios y programas en el proceso es fundamental. O sea, traer todo esto que ocurre en esta comunidad, los servicios de toda orden, salud, lugares de asistencia para el consumo problemático, lugares de contención para víctimas de violencia, ámbitos escolares, ámbitos educativos. ¿Cuánto conocemos nosotros de nuestras comunidades en relación a esto? La intervención judicial continua, esto es muy importante, el que nos vean la cara a nosotros, no a los operadores, a quienes delegamos la tarea, no, las personas tienen que ver la cara al que va a tomar la decisión, porque tiene derecho a saber quién es la persona que va a tomar una decisión sobre su vida. Bueno, el esfuerzo interdisciplinario, la colaboración de la sociedad civil, del tercer sector y los grupos comunitarios es fundamental, y siempre la preferencia de medidas de socialización por sobre medidas represivas. Eso tiene que ser una decisión ya internalizada de uno en el momento de adoptar las decisiones. La interdisciplina, lo voy a pasar rápido, pero simplemente es el paradigma de la complejidad de morir. ¿Por qué decimos interdisciplina? Porque no vamos a pedir que cada disciplina diga lo que tiene que decir, sino que el trabajo interdisciplinario implica el diálogo entre disciplinas y tomar a la persona como un todo y llegar a una conclusión trabajando interdisciplinariamente. No me interesa que no me interesa que cada disciplina me diga cuál es su análisis, sino que tenemos que hacer una construcción en conjunto. Por eso los equipos interdisciplinarios para la justicia penal deberían ser esenciales y permanentes para la asistencia del juez, sobre todo. No estoy hablando de interferir en la prueba que nos tiene que producir la parte. ¿Cuántas cosas nosotros no comprendemos? Nosotros hace 6 o 7 años que trabajamos con equipo interdisciplinario y nos cambió totalmente la calidad de las decisiones. No voy a profundizar mucho sobre modelos que han llevado a concretar muy interesante la justicia terapéutica en el mundo, pero uno de los grandes exponentes es el modelo que se llama Problem Solving Courts, o modelos de tribunales especializados. Entonces van a aparecer los tribunales de salud mental. En Argentina la cuestión de salud mental es dramática y la mayoría de nosotros hay muchas cosas que no sabemos para poder abordar bien esos casos. Bueno, tribunales especializados en salud mental, tribunales de tratamiento de drogas, yo tengo un modelo funcionando en mi juzgado hace 6 años, de tribunales de tratamiento de drogas, con evidencia recogida acerca de este tipo de prácticas. Si llego con 3 minutos, voy a contar algo muy chiquito sobre eso. ¿Y cuál es el cambio? El cambio es justamente este camino. Nosotros estamos acostumbrados a un proceso tradicional, hecho, juicio, sanción, control, y después vemos si es fracaso o éxito. En algunos casos serán con éxito, otros con fracaso. En el modelo de los tribunales especializados se trabaja el hecho con la causa y el contexto. Hay una intervención interdisciplinar siempre. Se genera lo que se llama pequeños contratos conductuales. Nos sacamos la foto del día de la condena y decimos, bueno, ahora usted por 9 años va a tener que hacer esto. Porque la vida de ese ser humano no queda estática en la foto del día de la condena o del día de la probation o del día de la condena en suspenso. Entonces, estos pequeños contratos conductuales son los que nos permiten ayudar a la persona a que logre cumplir, porque hay una presencia constante en el acompañamiento de ese desafío que tiene que llevar adelante. Y no hay una negación del sistema de justicia en cuanto a que las situaciones de vida de esa persona cambian constantemente. Se busca el autogobierno, no el control, que la persona construya este sentido de responsabilidad. Y bueno, estos son los modelos que, así como Raúl decía, están recontra comprobados que tienen éxito, incluidos 3 tribunales nuevos que hay en este momento, por ejemplo en Inglaterra, que son tribunales para hechos cometidos por mujeres. También tribunales de violencia de género especializados en algunos lugares, por ejemplo en uno de los países que tienen mayor índice de violencia de género, México, hay tribunales de violencia de género en varios de los estados mexicanos. Bueno, ámbitos efectivos de aplicación de estas técnicas o de estas corrientes filosóficas tenemos de sobra.
podemos aplicarlo en los casos de conciliación, de reparación integral, suspensión de juicio a prueba, condena condicional, justicia penal juvenil, bueno, los modelos estos que conté que nosotros ojalá algún día los tenemos. ¿Cuáles son las características? Bueno, voy a adelantar algo y capaz que si puedo atraso, pero bueno, simplemente decirles que el programa piloto, que deja de ser piloto ahora porque ya hemos generado la evidencia y recibimos la evaluación de la Organización de Estados Americanos, de OEA-CICAD, y el programa se va a instaurar y se va a extender como una política pública en otras provincias y en otras jurisdicciones. Estamos haciendo ese trabajo con personas que trabajaron con nosotros en la constitución del programa desde el origen, personas que representan ambos ministerios públicos, Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, CEDRONAR, que es el órgano que articula la provisión de los servicios de salud para las personas que están con consumo problemático. Este es un programa que está dirigido a personas que cometen delito asociado al consumo problemático, y lo que le ofrece, está en el protocolo original publicado en el Boletín Oficial 899/18 de 2018, ahora el protocolo ya está renovado, está en consideración para ser aprobado, porque toda la evidencia que recabamos en 6 años la volcamos en un nuevo instrumento, donde todo lo que funcionó permanece y todo lo que no funcionó fue modificado, razón por la cual creo que lo más importante en estos casos, por supuesto que como dijo Raúl, para mí no es necesario tener un programa piloto para aplicar prácticas restaurativas o terapéuticas, no es necesario, pero sí es necesario recoger evidencia, porque si no recogemos evidencia y demostramos que con estas intervenciones logramos resultados positivos, logramos que la persona cumpla con su medida alternativa propuesta, logramos en un marco que es no adversarial, porque los marcos de estos procesos son no adversariales, pero están en la defensa presente. Lo que pasa es que no van a controvertir. Fiscal, defensa y juez vamos a decir la misma cosa, vamos a hacer revisiones periódicas de acompañamiento, y la emoción que a uno le causa, porque se genera por supuesto un vínculo, la emoción de ver a las personas que egresan, que vuelven a veces al juzgado después de haber egresado hace 3, 4 años, a saludarnos, a contarnos cómo están, ver esos resultados, lo que genera en el operador es impresionante. No hay momento en el cual yo dude respecto de cómo todo lo que se hace en este programa tiene un sentido y me hace sentir a mí como jueza que estoy haciendo algo que realmente le sirve a la persona, que le acercamos la herramienta. Por supuesto que hay ajustes de tratamiento, cambios de lugares de tratamiento, se toleran las recaídas, porque la recaída forma parte de cualquier tratamiento para combatir el consumo. No tuvimos ni un solo caso en 6 años que haya vuelto al trámite original que le correspondía a esa medida que adoptamos. Cuando hacemos el paréntesis del programa, pasamos a la no adversarialidad y termina la causa teniendo por cumplidas esas reglas de conducta. No tuvimos ningún caso en todos estos años que el fiscal pidiera que volviéramos a el proceso regular y eventualmente la revocatoria de la medida sobre una condena en suspenso de una suspensión de juicio a prueba. Esto es un dato, no es un dato menor. Así que bueno, para concluir no les voy a contar de casos, pero bueno, sí decir que estos son modelos de corte científico porque están basados en evidencia y que se enfocan en los derechos humanos y que no es tan imposible poder lograr hacerlo. Yo recuerdo, y con esto cierro porque ya estoy en tiempo muy cumplido, que cuando empezamos con esto golpeábamos puertas, íbamos, ¿no?, de organismo por organismo, pensábamos que nunca todos estos organismos iban a poder firmar un protocolo conjunto. Cuando yo veo los resultados 6 años después y veo a estas personas que pasaron por el programa, lo único que les digo es que no existen imposibles. Si pudimos con justicias federales, nacionales, Ministerio de Justicia de Nación, CEDRONAR que cambió de gestión, el programa se viene sosteniendo y cambió de gestión 2 veces. Imagínense todas las cosas que pasamos y sin embargo se pudo. Yo creo que nosotros somos los que nos ponemos los límites. Hay que creer que podemos hacer algo mejor y que eso que podemos hacer puede transformar realmente la vida de alguien. Créanselo, porque es verdad.